Pues muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos, buenos días a todos nuestros alumnos en Perú, México, Colombia, Costa Rica y resto de países. Mi nombre es Mercedes Martínez y bueno, esta tarde vamos a hablar de los retos de la dirección de proyectos en los nuevos contextos de trabajo. Hablaremos un poquito, bueno, pues de cuáles son esos nuevos contextos de trabajo, qué es lo que ha cambiado, ¿no? Respecto a hace no tanto tiempo, ¿eh? Luego caracterizaremos brevemente, bueno, pues cómo son los equipos actuales, los equipos virtuales y cómo debe ser el liderazgo. Y luego ya entraremos en el detalle de, bueno, pues cuáles son las implicaciones para la dirección de proyectos y finalizaremos, bueno, pues con una serie de conclusiones. Bien, pues hasta no hace mucho decía, pues esta era un poco la forma en la que trabajábamos, ¿eh? Nos levantábamos por la mañana, cogíamos pues, o el coche o el transporte público a nuestro trabajo. Allí, bueno, pues teníamos nuestra mesa, nuestro desk, con el ordenador y, bueno, pues todos nuestros recursos. Con compañeros jugábamos o con compañeros alrededor, ¿no? Trabajábamos con compañeros alrededor. Em, Normalmente en espacios abiertos, ¿no? Lo que favorecía una comunicación osmótica. A veces era molesto, ¿verdad? Porque venía a lo mejor a preguntar alguien a otro compañero y entonces, bueno, pues estaban a tu alrededor haciendo ruidos. Después ya utilizamos cascos también para aislarnos un poco. La pausa para el café, a media mañana o así, salíamos a tomar café, luego ya posteriormente, pues a lo mejor teníamos reuniones o a lo mejor teníamos que bajar a otro departamento, consultar a alguien. Esta era un poco la dinámica, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya una vez finalizada la jornada de trabajo, volvíamos a coger nuestro medio de transporte, nuestro coche, nuestro autobús o nuestro metro y ya nos volvíamos a casa. Entonces, pues bueno, esta dinámica de trabajo realmente ha estado así, bueno, durante muchísimos años, ¿verdad? Pero empezó a cambiar sobre todo en los países del norte de Europa. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, pues compañeros, ¿no? Que a lo mejor trabajaban en Suecia o en Holanda. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en invierno? Pues que tenían eh, nevadas a lo mejor, ¿no? Y se quedaban bloqueados, las carreteras bloqueadas. Y entonces, bueno, pues al final las organizaciones pues se fueron adecuando y empezaron, bueno, pues a permitir que la gente trabajara desde casa, ¿no? Pues en caso de que hubiera mal tiempo, bueno, pues se quedaban en casa, no iban a la oficina y trabajaban desde casa. Eso fue un poco el inicio de este tema del teletrabajo, etcétera. Pero claro, ¿qué ha pasado? Pues según ha ido avanzando la tecnología, claro, en casa, sí, aunque tú tuvieras un ordenador, pues hombre, no tienes los mismos recursos que en la oficina. Entonces, bueno, precisamente, pues la tecnología hoy día, pues nos permite trabajar en la nube con todo tipo de recursos, etcétera. Tenemos un montón de herramientas que hace unos no tantos años, pues no disponíamos de ellas y bueno, pues tenemos una serie de recursos que nos permiten un poco, podríamos decir, trabajar en casa o en el sitio que nosotros elijamos, pues casi en las mismas condiciones que lo podríamos hacer desde la oficina. Bueno, y alrededor de todo esto es lo que giraba alrededor de la tecnología, es alrededor de lo que gira el proceso de transformación digital, que seguro que a todos os suena, ¿no? Antes de la pandemia, justamente, bueno, pues había muchísimas empresas que ya, bueno, pues habían iniciado ya años atrás, sobre todo las grandes, ¿no? Pues un proceso de transformación digital. ¿Y qué era el proceso este de transformación digital? Bueno, pues como veis aquí, una definición de un académico vial. Dice, es un proceso cuyo objetivo es la mejora de una entidad a través de la activación de cambios significativos en sus propiedades mediante la combinación de tecnologías de la información, computación, comunicación y conectividad. Pero realmente la transformación digital, como veis aquí abajo, va más allá de lo que es el uso de la tecnología en el trabajo diario. O sea, tiene más implicaciones. La transformación digital ha cambiado pues, los modelos de negocio. Entonces,
pues mismamente la tecnología de la que disponemos hoy día, ¿no? Los canales de televisión que tenemos por Internet, nuevos productos, luego la posibilidad, ¿no?, de que empresas a lo mejor pequeñitas, conectándose a herramientas bueno, teniendo a su disposición herramientas y la conexión, ¿no?, a través de la nube, bueno, pues realmente puedan competir con otras empresas que a lo mejor anteriormente pues no podían porque no tenían los recursos. Surge el marketing digital, o sea, hay un cambio de los modelos de negocio y de creación de valor. O sea, todo el foco se centra en el cliente y en todo un abanico de servicios. Luego también, bueno, pues la transformación digital lleva a cambios estructurales en las propias organizaciones y a cambios en los modelos operativos. Las estructuras organizativas se aplanan. Entonces, las organizaciones necesitan ser más flexibles. ¿Por qué? Porque el mercado está cambiando continuamente, entonces tienes que estar adecuándote todo el rato a las necesidades, ¿no? A las necesidades de ese cliente que es el foco de la actividad. Em, bueno, por otro lado, en el modelo operativo, y ya un poco entrando en el terreno de las personas, bueno, pues las personas necesitan tener habilidades digitales. Anteriormente, bueno, pues llamabas al departamento de informática, pero hoy día, pues bueno, más o menos tenemos que apañarnos, ¿no?, con nosotros mismos y solucionar determinadas cuestiones técnicas hasta donde lleguemos, ¿no?, pues con los recursos que tenemos. La autonomía en el trabajo, o sea, un poco también en ese sentido, ¿no?, de que tenemos que ser capaces nosotros de arreglar nuestros problemas. ¿Qué más? Bueno, pues el propio entorno físico del trabajo, el uso de metodologías, o sea, cambian muchas cuestiones en la organización desde un punto de vista operativo. Pero quizás el cambio más relevante y más importante tiene lugar, de la transformación digital me refiero, tiene lugar en las personas. Entonces, bueno, la tecnología, el teletrabajo, el trabajar en remoto, pues el que confluyan en las plantillas y quizás se hace más evidente, ¿no?, personas que pertenecen a distintas generaciones y que, bueno, pues tienen que convivir, ¿no?, en ese interactuar en ese mundo digital. Prima la cultura de lo digital y, bueno, pues en general, pues cambia, esto supone, la transformación digital supone un cambio en los modelos de relación entre las personas. Hay un cambio en los modelos de trabajo. Mm, y todo, bueno, pues un poco de la mano de la tecnología, pero bueno, la transformación digital no es solo tecnología, es la idea que quiero transmitir, va más allá de lo que es un cambio tecnológico. Y bueno, ¿y qué es lo que tenemos hoy día? Bueno, pues la transformación digital, bueno, ya se había iniciado. Muchas empresas, pues a lo mejor eran un poco más reticentes porque, bueno, pues siempre es un cambio importante, es un cambio cultural y como todo cambio cultural, bueno, pues requiere tiempo. Entonces llega la pandemia y eso supuso pues un acelerón, ¿no?, en lo que es la adopción de la transformación digital. Ya pues muchas empresas se vieron forzadas a acelerar el proceso y bueno, pues sí, dentro de todo lo malo que ocurrió, pues bueno, esto desde el punto de vista de la transformación digital al final fue algo pues positivo en el sentido de que aceleró esa transformación. El caso es que, bueno, pues hoy día no hemos vuelto todavía a la situación anterior. O sea, esto ya, como habréis oído muchas veces, el teletrabajo y las herramientas digitales han venido para quedarse. Y entonces, bueno, pues aquí veis cómo trabajamos hoy día. Pues trabajamos desde casa o desde el lugar que nos apetezca. Por ejemplo, en las Islas Canarias, que no sé si tenéis, si habéis estado alguno aquí son unas islas, em, pues bueno, que se caracterizan por su buen tiempo, etcétera, pues durante la pandemia y luego posteriormente, personas que pueden hacer teletrabajo,
pues bueno, se van a vivir allí y bueno, pues tan felices trabajan desde allí, ¿no? Nos comunicamos a través, pues desde cualquier lugar, ¿no? Estamos permanentemente conectados o por ordenador o por los móviles que cada vez ofrecen más funcionalidad, etcétera. Hombre, tomamos café a lo mejor no con los compañeros, tomamos café solos, nos reunimos por videoconferencia. Y una cosa importante, bueno, pues que podemos conciliar mejor nuestra vida familiar y profesional. Y luego, bueno, pues si pensamos en las oficinas, también las oficinas se ha visto un cambio importante. O sea, aquí tenéis, bueno, pues un diseño, lo he cogido de internet, pero bueno, esto está ocurriendo en muchas oficinas. Los espacios, bueno, pues son como más abiertos a la colaboración, a la comunicación, etcétera. Y esto, bueno, pues es en el aspecto, si quieres, que más se ve. Pero tenemos otros cambios, ¿no? Que a lo mejor no son tan perceptibles físicamente. Tenemos, bueno, pues perfiles, lo he comentado ya, que requieren habilidades digitales, la nueva cultura digital, necesitamos ser autónomos en el trabajo. Surgen nuevos roles, nuevas profesiones. Aquí tenemos el CDO, el Chief Digital Officer, em, los intereses, la motivación, las formas de comunicación, el liderazgo y la autoridad también, bueno, pues se ven modificados. Y luego, bueno, pues como todo cambia tan rápidamente, pues tenemos que estar preparados para los cambios. Bien, en conclusión, ¿qué es lo que ha pasado con la transformación digital, la pandemia y después de la pandemia? Decía que no habíamos vuelto a la situación inicial, a la situación presencial. O sea, actualmente, pues la mayoría de las empresas ofrecen un modelo de trabajo, un contexto de trabajo híbrido. Es verdad que hay gente que prefiere ir presencialmente a la oficina, pues quien lo ha vivido, ¿no? Y pues esto de estar con los compañeros. Hay mucha gente que prefiere el trabajo remoto, pero lo que está ofreciendo las compañías, sobre todo, es trabajo híbrido, de ir 2 días a la oficina o 3, o dependiendo de la organización. Y esto que lleva, bueno, pues lleva asociado que nuestros equipos de trabajo pues ya no son presenciales ni virtuales, ni son una mezcla de las dos cosas. Entonces tenemos que empezar a trabajar con equipos virtuales. ¿Y qué es un equipo virtual? Pues es un objetivo, un grupo de personas que tiene un objetivo compartido, pero que trabajan desde distintos lugares y que, bueno, se relacionan entre sí fundamentalmente a través de la tecnología. ¿Esto pasaba anteriormente? Pues sí, teníamos, a lo mejor habéis participado en proyectos internacionales así, multipaís, ¿no? Y entonces, bueno, pues parte de los equipos estaban deslocalizados, estaban a lo mejor en algún país en Latinoamérica, o teníamos equipos en España, o a lo mejor alguna factoría de software, por poner un ejemplo, que teníamos en la India. Y bueno, conseguíamos trabajar, pero no era la norma. O sea, esto era, bueno, pues en ese tipo de proyectos se trabajaba de esa manera, pero no estaba tan generalizado como ahora. Hoy día, bueno, pues los equipos virtuales pues son una realidad. Y bueno, pues los equipos virtuales realmente tienen ventajas tanto para las personas, para los empleados, como para las empresas, ¿no? O sea, por un lado, para nosotros, pues el ahorro de tiempo, todo el tiempo que invertíamos, ¿no? En ir a la oficina, tenemos más flexibilidad horaria, podemos llevar a los niños al colegio, podemos recogerlos, si un niño se pone malo no es un drama, etcétera. Podemos conciliar mejor con la vida personal y familiar. También para las empresas, bueno, pues supone una reducción de costes, pues a lo mejor si los desplazamientos, si te tienen que pagar dietas, etcétera, etcétera, bueno, pues todo eso, si lo estás haciendo desde casa, pues supone un ahorro. Luego también, desde un punto de vista de la organización, pues tenemos acceso a conocimiento deslocalizado, o sea, pues podemos contactar, ¿no? Pues con personal o con equipos que a lo mejor no están físicamente en la oficina. Bueno, esto realmente en los proyectos multinacionales ya lo teníamos. Y luego realmente la gente
quiere teletrabajar, que quien prefiere trabajar desde casa, claro, si tú tienes hijos pequeños y entonces pues para ti es una liberación. Entonces, ¿a qué te lleva? Pues a un mayor compromiso con tu proyecto, ¿no? Y en general con tu organización. La parte menos positiva, bueno, pues la comunicación. Entonces, no es lo mismo comunicarte cara a cara, a pesar de que tengamos la videoconferencia, etcétera, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Al menos los que no somos nativos digitales no lo vemos igual. Luego, desde el punto de vista de la dirección de proyectos, pues supone una mayor complejidad para la coordinación. No es esa inmediatez de que me levanto y le pregunto no sé qué a esta persona, un dato a lo mejor que necesito para hacer un reporte en este momento, ¿no? A lo mejor le mandas un mensaje por Teams y bueno, pues eso no es una comunicación síncrona, ¿no? O sea, te pueden, a lo mejor si la otra persona pues está reunida o ha tenido que salir o lo que sea, pues te contesta más tarde. Entonces, bueno, pues la coordinación y pues se hace un poquito más difícil. Hay gente que piensa que lleva asociada una reducción de la productividad. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Esto también depende de cómo el director de proyecto, bueno, pues gestione el equipo. Si un equipo está realmente motivado, pues va a ser igualmente productivo. Los problemas de carácter técnico, que bueno, pues pueden ocurrir y entonces, bueno, pues hay que resolverlos y hay que buscar la manera. Luego, la sensación de aislamiento. Esto también es labor del project manager, el hacer que la gente, bueno, pues siga sintiéndose parte de un equipo. También tiene que ver, bueno, pues la motivación. Todo ello, bueno, pues puede llevar a una menor implicación en el proyecto y también, bueno, pues en consecuencia a que la rentabilidad o la eficiencia que logremos en el proyecto, pues se vea comprometida. O sea, que aunque no siempre pasa, pero bueno, la distancia puede dificultar la dinámica del equipo y puede tener un impacto en el proyecto. Y esto es lo que, como project managers, pues tendremos que aprender a gestionar. ¿Y cómo lo gestionamos? Bueno, pues todos habéis escuchado hablar seguro del liderazgo situacional. Bueno, pues es aplicable también en este caso. El liderazgo situacional, por si acaso, bueno, pues alguien no recuerda, pues básicamente habla de que hay estos 4 tipos de liderazgos. Dar órdenes, que sería bueno, pues un estilo directivo, luego hay un estilo persuasivo, participativo o de delegación, ¿no? Y esto, bueno, pues va un poco en función del perfil de cada uno de los componentes del equipo. No puedes aplicar las mismas reglas a todo el mundo. Cada componente del equipo tiene sus particularidades, el project manager tiene que conocerlas y tiene que liderar a cada persona según sus necesidades y el momento en el que se encuentre. O sea, por ejemplo, una persona que se acaba de incorporar al proyecto y, bueno, pues a lo mejor tiene menos experiencia en la materia del proyecto, pues necesitará un estilo más directivo. Decirle exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, pues esa es función del director de proyecto. En el otro extremo, pues alguien que ya es muy experimentado, que tiene mucha experiencia, que ha tenido todo tipo de problemas, que los ha enfrentado, etcétera, bueno, pues una persona que ya puede, por así decir, volar solo, ¿no? Y entonces puedes delegar determinadas tareas y, bueno, y preguntar de vez en cuando cómo va la cosa. Entonces, el estilo de liderazgo es totalmente diferente. El liderazgo situacional, evidentemente, también aplica para los proyectos o para los modelos de trabajo híbridos. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos que ejercer lo que se llama un liderazgo digital, que no es sino la combinación de un liderazgo situacional, es decir, la adecuación a las necesidades de cada uno de los componentes del equipo, pero además lo tenemos que hacer gran parte del tiempo a través de la tecnología. Y entonces, bueno, pues esto tiene sus cosas, sus particularidades. Entonces, bueno, es verdad que en el modelo híbrido también podemos aprovechar esos espacios de tiempo en los que estamos físicamente en la oficina, pero bueno, también hay que aprovechar los momentos. O sea, por ejemplo, si surge un conflicto, tú no eliges el momento en el que surge un conflicto, tienes que gestionarlo. Si es en la oficina, pues perfecto, lo harás como lo solías hacer. Utilizarás, bueno, pues una aproximación diferente que si lo tienes que hacer a través de medios digitales, por videoconferencia, por teléfono o por otros medios, ¿no? O por Teams o como elijas. En cualquier caso, ¿cuáles son, desde mi punto de vista, las bases del liderazgo en este tipo de modelo de trabajo híbrido? En primer lugar, la confianza.
¿Y por qué? Pues porque la confianza, en definitiva, te va a llevar o va a provocar la motivación en las personas. Y además, bueno, pues, a ver, hay personas que, directores de proyecto directores, ¿no?, de área, que están acostumbrados a la presencialidad, ¿no? Y que, bueno, pues no logran desvincularse, ¿no?, de esa necesidad de ver gente trabajando y de tener esa sensación de control, ¿no? Entonces, em, pues realmente, si lo pensáis fríamente, dices, bueno, a ver, si yo en la oficina estoy trabajando 8 horas, ponte por caso, pero ya hemos visto cómo trabajábamos, que si interrupciones de uno, que si viene alguien a preguntar a la persona que se siente al lado, que me distrae con la conversación, que si ahora voy a tomar un café, que luego tengo que salir un momento al banco, que luego tal. O sea, tenemos como muchas interrupciones. Al final de las 8 horas de trabajo que estamos, pues a lo mejor perdemos 2, 3 entre cafés, interrupciones, etcétera, ¿eh? En casa, bueno, pues no tendremos esas interrupciones o a lo mejor nos lo podemos programar de otra forma. En todo caso, si la gente trabajaba bien en la empresa, ¿por qué no va a trabajar bien desde casa? Es una cuestión, bueno, pues ya digo, de confianza. Tenemos como líderes de proyecto que transmitir esa confianza, o sea, a las personas de nuestro equipo. Y eso sin duda va a redundar en una mayor motivación del equipo y entonces, bueno, pues los resultados del proyecto van a ser mejores, sin duda alguna. Otro de los pilares, por así decirte, o de las bases del liderazgo de equipos virtuales, desde mi punto de vista, es la flexibilidad. Em, o sea, con flexibilidad me estoy refiriendo a que evidentemente hay veces que tienes que tener un entregable determinado o tienes que cumplir un hito y no hay más cáscaras. O sea, esta es la fecha y a lo mejor, bueno, pues tienes que trabajar. Pero bueno, si tienes cierto margen, ¿no? ¿Qué más te da que la persona lo haga o hacer el seguimiento hoy por la tarde o mañana por la mañana? Imagínate que, yo qué sé, pues que tiene que hacer un poco de flexibilidad, o sea, medir a la gente por objetivos. Dice, bueno, pues se necesitaba llegar a este objetivo y ya está, y se ha llegado. No medir o estar pendiente tanto de cuándo lo hace o cuántas horas ha empleado. Entonces, bueno, flexibilidad en ese sentido. Y luego también, bueno, ya hemos visto que, bueno, pues problemas tecnológicos, problemas de comunicación, es un entorno un poco especial. Y a eso, bueno, pues tenemos que añadir pues, las peticiones, ¿no? Que siempre los cambios que siempre nos proponen los clientes. Entonces, bueno, tiene que ser un entorno un poco dinámico, un poco flexible y adaptable al cambio. A lo mejor nosotros pues estamos haciendo las cosas de una manera y bueno, pues alguien del equipo las está haciendo de otra y a lo mejor esa manera pues es mejor. Bueno, pues no pasa nada, pues lo adoptamos. O sea, no hay un método de trabajo definido, se va definiendo en el camino y tenemos que ser suficientemente flexibles para adaptarnos en cada momento. Con esto, bueno, pues lograremos con más facilidad nuestros objetivos. Y luego importante, el establecer reglas de funcionamiento del equipo. Reglas además en las que el propio equipo participe. Em, hablaba antes de bueno, pues la característica de las plantillas actuales, ¿no? Y de los equipos de trabajo actuales. Hay gentes con distintos intereses, con distintas problemáticas, con distintas necesidades. Entonces, bueno, pues establecer las reglas de funcionamiento del equipo de manera equitativa, o sea, que todo el mundo, bueno, pues se vea representado. Em, Tampoco es que hagamos votaciones, pero bueno, todo el mundo tiene que llegar como a un acuerdo, a un consenso. Estoy pensando, por ejemplo, en los horarios de trabajo. Claro, trabajas en casa, pero no vas a trabajar 24 horas. Deberemos ser muy respetuosos con el horario de trabajo. Pero bueno, pues dentro del horario de trabajo podemos establecer unas horas de coincidencia o una serie de parámetros y, por ejemplo, pues yo qué sé, si decimos trabajamos a las 6:30, corta todo el mundo, a las 6:30 corta todo el mundo y a nadie se le ocurre montar una reunión a las 7 o llamar a alguien para tener lo que sea, un dato a las 8 de la noche.
¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el establecer reglas de funcionamiento claras, conocidas por todos y respetadas por todos. Y estos son, desde mi punto de vista, bueno, pues los tres pilares, ¿no? Del funcionamiento de equipos virtuales. Vamos a hablar ahora de, bueno, de cuál es la implicación de estos equipos remotos o esta nueva forma de trabajo en la dirección de proyectos. Aquí tenéis las fases tradicionales, ¿no? En las que se plantea el PMBOK, el ciclo de vida con la fase de inicio y la fase de fin, y entre medias, bueno, pues la fase de planificación, de ejecución, de monitorización y control. Realmente el inicio y el final del proyecto va a dar un poco igual si tenemos cómo sea el equipo o el modelo de trabajo que estemos utilizando. Entonces, donde más va a afectar va a ser sobre todo en las fases intermedias, en la planificación, en la ejecución y en el control. Vamos a ver detenidamente cada una de estas fases. Por ejemplo, en la planificación. Bueno, pues con lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que es fácil entender que quizás el tener un equipo híbrido respecto a las situaciones anteriores de presencialidad, pues requiere un mayor esfuerzo de planificación. De entrada tenemos que definir muy bien la estructura interna del equipo. ¿Qué hace cada uno? Esto no es que no lo hiciéramos. Antes, la definición de roles y responsabilidades, esto se hacía pues, cuando trabajábamos todos en presencial. Pero cuando no tienes esa presencialidad y no tienes, bueno, aunque la tengas 2 días a la semana, ponte por caso, ¿no? Pero cuando no tienes ese contacto continuo, pues bueno, pues es punto de roces, ¿no? Y hay gente que trabaja a lo mejor días en casa, a lo mejor se están solapando y no se dan cuenta hasta que se ven en la oficina, si es que no se trabaja por turnos, ¿no? Y no coincides todas las semanas. Entonces es muy importante en la fase de planificación con equipos virtuales, establecer claramente los roles y las responsabilidades y que cada uno sepa lo que tiene que hacer cada uno y lo que hacen los demás, de manera que no se solapen. Y si hay solapes o en algún momento hay dudas, bueno, pues ponerlo de manifiesto. ¿eh? Se trata de evitar pues, la duplicidad de trabajos y posibles conflictos. Luego acabo de comentar también el calendario de proyecto y de horarios. Tenemos que establecer, pues bueno, qué días vamos a la semana, en qué horarios vamos a estar trabajando en casa, em, pues eso, quiénes van, a lo mejor tenemos que hacer un calendario, tenemos que ir unas personas lunes y miércoles, otras van martes y jueves, bueno, pues depende. Y también de las necesidades. Si tenemos un equipo grande y a lo mejor necesitan reunirse pues, para tratar cualquier tema y es mejor hacerlo presencialmente, a lo mejor elegir un día en el que estén todos. Luego los canales de comunicación. Esto es súper importante. A ver, con todo el abanico de herramientas y estaréis locos, ¿no? Pues viendo cada vez más y más y más herramientas para cualquier cosa. Con todas las herramientas que tenemos, pues muchas veces es muy difícil, a mí me pasa, por ejemplo, yo estoy trabajando desde casa y me entra a lo mejor, pues tengo la cuenta mía de la empresa, la cuenta del cliente, luego tengo no sé cuántos grupos de Teams, luego, o sea, tengo con muchos canales y a mí me salen los pop-ups y entonces, bueno, pues sé que me ha entrado algo, pero luego ya no sé exactamente de dónde me ha entrado. Entonces me tengo que andar recorriendo los canales, en fin, que es una historia. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, cada tipo de cuestión debemos definir por qué medio se va a comunicar. O sea, por ejemplo, si necesito que veas un informe o que tal, bueno, pues ya sabes que te lo voy a mandar por correo electrónico. Entonces, bueno, pues con un adjunto, etcétera, etcétera. Si necesito un dato muy concreto o una cosa súper urgente, a lo mejor te puedo llamar por teléfono. Si necesito otro tipo de cuestión, a lo mejor pues voy a utilizar el Teams o el Slack. O sea, que quede claro para qué voy a utilizar cada uno de los canales. ¿De acuerdo? Y entonces esto tiene que ser compartido por el equipo. Y creedme que facilita muchísimo las cosas. O sea, lo que te entra por un determinado canal, por
ejemplo, si tienes algo para las cosas urgentes o los problemas así un poco más gordos, bueno, pues sabes que si te ha entrado por ahí es atención inmediata. Entonces, el definir qué canal voy a utilizar para cada cosa es súper importante. Luego, simplificar las tareas y procesos. El que más y el que menos, las organizaciones, bueno, pues tienen sus manuales de procedimientos desarrollados, etcétera. Entonces, em, bueno, aunque muchas organizaciones, bueno, pues lo han ido adaptando, pues no siempre son los procesos, esos procesos que están definidos no siempre son válidos, ¿no? Para un modelo híbrido. Entonces, bueno, pues hay que revisar y ver cómo vamos a hacer. No se trata de hacer todo lo que dice el procedimiento en el mundo digital, se trata un poco de poner cabeza, de ver qué es lo más eficiente y simplificar al máximo posible. No tenemos tiempo ni los medios, ¿no? Porque a lo mejor nosotros estamos trabajando con un modelo y con un calendario determinado, pero si yo necesitara como anteriormente, ¿no? Pues subir al departamento X y aclarar no sé qué cosa, bueno, pues ahora no lo puedo hacer. Ahora pasará porque escribo un correo, le pongo un mail o un mensaje por Teams y entonces, bueno, pues ya me contestará. Tenemos la comunicación síncrona y asíncrona que, bueno, pues nos puede demorar o dilatar los procesos. Entonces, bueno, pues se trata de simplificar lo máximo posible. Cuanto menos pasos tenga que dar, si la información me la puedo buscar de otra manera, si puedo consultar de tal, bueno, pues ese es el tipo de modificaciones que deberíamos de buscar, ¿no? En nuestros procesos a fin de simplificarnos todo el equipo, la vida. Luego la infraestructura tecnológica, esto también hay que pensarlo muy bien. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ahora y en el pasado con distintas versiones de los navegadores, que esto no me lo lee, que yo no veo las imágenes, que la imagen me aparece distorsionada, etcétera, etcétera? Bueno, pues esto tenemos que pensarlo también muy bien. Luego, os decía, tenemos millones de herramientas. Bueno, pues tenemos que limitar el número. Tenemos que decir, bueno, pues nosotros vamos a trabajar con estas, pues con las herramientas del Office 365, pero es que utilizo estas y no otras, aunque sean más limitadas, aunque sean más tal, pero trabajamos todos con las mismas y si están integradas, pues muchísimo mejor porque no tenemos que andar, bueno, pues trasteando, ¿no? entre herramientas. Importante, bueno, vamos a trabajar en la medida de lo posible en la nube. Tenemos que cuidar mucho el repositorio de información, todo el tema de el control de versiones, etcétera, que no tenemos a una persona al lado para decirle, oye, ¿dónde has puesto no sé qué? Entonces, bueno, pues en un momento determinado esa pregunta, si necesitamos cerrar cualquier documento, ponte por caso, vamos a tener que escribir un Teams, esperar a que nos conteste, etcétera, etcétera. O sea, las cosas no son tan ágiles en determinados puntos como antes. Hay que estar seguros de que las personas que están en nuestro equipo, bueno, pues saben utilizar las herramientas y si no hay que darles formación. Entonces, bueno, pues eso es, claro, importantísimo. Ya no solo usar las herramientas, sino, bueno, pues ya os decía, cuando tienes problemas, y esto lo sufrimos todos seguro durante la pandemia, que, bueno, pues no te iba determinada cosa o no leías o tal, y no sabías ya qué hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues te tenías que buscar tú un poco la vida, ¿no? A lo mejor, bueno, pues llamando a algún compañero o tal, pero bueno. Y luego, bueno, pues también conocer el grado de motivación de cada miembro del equipo de trabajo. Esto va muy ligado al liderazgo situacional que os decía. Si, por ejemplo, una madre con un niño pequeño, ya os digo yo que tiene una motivación extraordinaria para el trabajo remoto. Entonces, bueno, pues va a hacer todo lo posible por aportar al proyecto, etcétera, etcétera. Pero tenemos que conocer cuál es la situación de cada persona, cuál es la motivación, si está a gusto, si no está a gusto, para poderlo gestionar. Por tanto, bueno, esto es una muestra, ¿no? De las cosas, son ejemplos, bueno, pues de lo que yo en mi experiencia, pues me encuentro, ¿no? Como más importante o que yo destacaría más. Entonces, bueno, pues ya veis que es necesario un esfuerzo importante en planificación. Hay que definir muchas cosas antes de echar a andar un equipo pues con ciertas garantías de éxito, ¿no? Y de que el trabajo va a salir adelante y todo va a resultar adecuado. Y luego importante, era uno de los pilares, ¿no? Contar con el equipo en la planificación del proyecto. A la hora, por ejemplo, os decía de definir las reglas, ¿no? de funcionamiento, qué vamos a hacer
en cuanto a los horarios, los canales de comunicación, etcétera. O sea, pues contar con el equipo. En realidad nos vamos a relacionar todos o mismamente a la hora de elegir las herramientas. También es una cosa que, bueno, siempre cuando has participado en las decisiones, pues las adoptas con más facilidad y con más gusto. Y esto en cuanto a la fase de planificación. ¿Qué pasa en ejecución? Bueno, pues en ejecución el elemento clave va a ser la comunicación, lo mismo que en la monitorización y en el control del proyecto. El elemento clave va a ser siempre la comunicación. ¿Cuál es nuestra función como líderes de proyecto, como directores de proyecto? Pues asegurar los intercambios de información y la comunicación entre las personas que tienen que comunicarse. ¿Eh? Un punto importante, las reuniones eficaces. O sea, no se trata de invertir tiempo y tiempo y tiempo. Se trata, bueno, estamos en casa, pues se trata de sacar el máximo provecho del tiempo. Las reuniones eficaces, digo, reglas, por ejemplo, bueno, pues las reglas de siempre, ¿no? De fijar un orden del día, etcétera, etcétera. Y luego, importante, las reuniones normalmente las vamos a hacer por videoconferencia. Entonces, digo, atención al uso de cámaras. Muchísimas veces, y a mí me está pasando ahora mismo, le decía a Luis antes de iniciar que hoy he tenido problemas con mi cámara. O sea, es un mal ejemplo. Estoy haciendo lo que no se debe hacer. Debemos tener las cámaras puestas siempre, porque, bueno, pues, por sensación de cercanía, la comunicación va a ser mejor porque ves los gestos de la gente, ves si le gusta o no le gusta, etcétera, etcétera. Pero bueno, es verdad que hay veces, aquí en Madrid hoy hace un calor espantoso y entonces yo creo que mi ordenador es sensible al calor y al frío porque es un poquito especial, ¿no? Y Vamos a esperar unos minutos que al parecer se le desconecte el audio a la profesora. Ahora le estoy escribiendo un correo. Por favor, esperen unos minutos. Gracias. reuniones presenciales periódicamente. Esto también depende del tamaño del equipo, ¿eh? Entonces, hacer coincidir a todo el mundo a lo mejor pues no es posible. Muchas ofrecen la posibilidad a sus empleados, bueno, pues de elegir los días que prefieren para ir presencialmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también ayuda a configurar el equipo de trabajo. Pero bueno, ese contacto regular entre los miembros del equipo siempre que no sepamos qué es lo que está haciendo el de al lado. O sea, y eso es labor del jefe de proyecto, bueno, pues el provocar o el motivar, el que la gente, bueno, pues explique lo que está haciendo, lo que está contribuyendo al proyecto y, bueno, cómo se integra su labor con la labor del resto de miembros. Ejercer un liderazgo de servicio.
Esto es lo que se llama Servant Leadership en terminología del PMBOK 7 y bueno, no es un término del PMBOK, es un término general, pero bueno, que se incorpora en la versión 7 del PMBOK. Un liderazgo de servicio, ¿qué es? Bueno, pues enlaza muy bien con un liderazgo situacional, pero no es exactamente lo mismo. El liderazgo de servicio va enfocado sobre todo a facilitar las cosas, o sea, la gente imagínate, necesita pues, determinadas herramientas y tú tienes que ocuparte de que tengan los equipos a tiempo, etcétera, etcétera. O sea, pero la gente se tiene que centrar en el trabajo que tiene que hacer. Toda la gestión de alrededor, de adquirir las licencias, por ejemplo, por poner por caso, los ordenadores, a lo mejor una silla ergonómica, todo eso. Bueno, pues tú actúas como de facilitador. De, bueno, pues tú no te preocupes de eso, que yo ya gestiono todo para tú céntrate en tu trabajo. Este es un poco el liderazgo de servicio. Bueno, hablo de cosas materiales, pero bueno, podría ser el acceso a determinado recurso, a lo mejor el facilitar una reunión con otra persona. Entonces, liderazgo de servicio, que ya digo, que entronca bien con lo que es el liderazgo situacional. Y luego, por último, la disponibilidad del líder. Esto es un tema, el tener siempre, el estar disponible para la gente, etcétera. Bueno, pues es algo muy valorado. Esto liga directamente con la confianza, que os decía que es uno de los pilares desde mi punto de vista para lo que es el trabajo remoto, la disponibilidad del líder. Cuando alguien tiene alguna dificultad, a lo mejor se ha atascado en algún tal, se siente sobrepasado por el trabajo, a lo mejor todo lo contrario, pues no entiende que no tiene carga suficiente, ¿no? de trabajo, no le motiva. O sea, la disponibilidad, el estar disponible para la gente, para ayudarles, para empujarles, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, en la fase de ejecución el elemento clave va a ser la comunicación y bueno, hay que poner foco en la colaboración y en la dinamización del equipo. Y ya por último vamos a hablar de monitorización y control. Em, a ver, siempre que hablamos de control es una cosa así como un poco antipática, ¿no? Y bueno, pues hay herramientas incluso en el mercado, ¿no? Pues para contar el número de horas, etcétera, etcétera. Yo desde mi punto de vista, si tienes la confianza del equipo, si está bien motivado, si tú confías en el equipo y el equipo confía en ti, eres transparente en la comunicación, pues has desarrollado las bases pues para que la gente trabaje sola y motivada, ¿no? Entonces, tampoco estas herramientas, el de andar contando horas, mm, insisto, ¿qué más te da? Si tú necesitas tener determinado trabajo, determinado diseño finalizado para tal fecha, y la gente lo hace, ¿qué más te da el número de horas que ha dedicado? Enfócate sobre todo en los objetivos, en la consecución de los objetivos del proyecto, en los hitos que tienes fijados y establecidos y a lo mejor comprometidos, ¿no? Entonces, yo creo que es la mejor forma, en mi opinión, es la mejor forma de hacer seguimiento del proyecto, no contar horas, fijarte en los objetivos, dirección por objetivos. Luego, bueno, importante, ratificar de forma continuada los compromisos. Entonces, bueno, mantener el contacto. No se trata de controlar, se trata de que, bueno, como no estamos interactuando en el día a día, no nos estamos viendo diariamente, no tenemos esa oportunidad de a lo mejor a través de comunicación osmótica, por lo que ha comentado otro compañero, tal, enterarnos de que, bueno, igual no estamos enfocándonos hacia el objetivo como se esperaba. Entonces, eso lo tenemos que motivar nosotros como jefes de proyecto, ¿no? Bueno, pues que la gente te cuente que si tiene alguna duda, le surge no sé qué, bueno, pues hable contigo, hable con... Entonces, bueno, pues ratificar de manera continua, pero no por control, sino más por evitar trabajo inútil, trabajo que después, bueno, pues vamos a tener que, que tirar, ¿no? Más cosas durante la modificación y en la monitorización y control, pues identificar la necesidad de incorporar cambios. O sea, aquí esto es un ajuste continuo. No hay un método bueno o malo. Cada equipo tiene el suyo y yo diría, cada momento del proyecto también tiene el suyo. A lo mejor cosas, si es un proyecto así un poco más largo, pues cosas que han funcionado al principio, pues luego a lo mejor pues no funcionan. ¿El cambio dónde puede estar? Pues en nosotros mismos o incluso en el cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que estar abiertos a que no cerrarnos en que esto lo veníamos haciendo así, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahora hay que hacerlo de otra forma, abiertos al cambio y a la mejora.
Celebrar y comunicar los logros. Y vuelvo a insistir, bueno, pues a lo mejor el quedar un día, ¿no? Pues para celebrar determinada cosa y que sea, bueno, pues ese día de presencialidad, un día de celebración, pues puede estar bien. Y también, bueno, pues ayuda también a hacer equipo. El seguimiento de riesgos, importante en todos los proyectos, siempre, pero y en especial en los proyectos híbridos, ¿no? Por la parte no presencial. Bueno, pues hay más riesgos. Ya veis que hay un montón de cuestiones en las que, bueno, pues puede haber problemas y tenemos que estar atentos, ¿no? A anticiparlos. No pasa nada, los riesgos si pasan, pues han pasado. Lo importante es, bueno, pues anticiparlo, ¿no? Y poner las medidas para mitigar el impacto. Luego, otra cuestión, limitar el número de indicadores a los más relevantes. No estamos en la misma situación, o sea, habrá cosas que podamos medir y habrá cosas que con mayor dificultad. Entonces, pues un poco igual con los procesos. Mi recomendación sería, bueno, pues que os fijarais en los indicadores más relevantes, más importantes para el proyecto. Hay mucha gente que habla de clima laboral y lo plantean desde el punto de vista de hacer encuestas y a ver cómo se siente la gente, etcétera, etcétera. Hombre, esas encuestas, pues bueno, están bien, pero yo personalmente ya bastante separados, estamos 3 días a la semana, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues aprovecharía al máximo la interacción personal. No me parecen. Personalmente, a mí las encuestas de clima laboral en otro tipo de contextos, pero pero a lo mejor en un proyecto concreto yo creo que el trato tiene que ser más personal, más cercano. Los conflictos, si surgen conflictos, gestionarlos con rapidez. No tenemos tiempo ni ocasiones, ¿no? Para borrar una mala interpretación de un gesto, de una expresión o lo que sea. Seguimiento continuo e individualizado, siempre, bueno, pues atendiendo al liderazgo situacional, del que estamos hablando. Y luego, importante, si vamos a tener un repositorio continuo, no vale tener 500 versiones o tal. O sea, tenemos que estar pendientes de que siempre esté clara la última versión. Hoy día, por ejemplo, es muy frecuente hacer los documentos, ¿no? Compartir y todo el mundo va escribiendo, etcétera, etcétera. Si empezamos a tener versiones, al final, bueno, pues hacemos un lío. Tenemos ahí un caos importante. Entonces, bueno, pues fijar normas, ¿no? O una dinámica para actualizar a lo mejor documentos compartidos y controlar las versiones y asegurar, bueno, pues que esté clara cuál es la última versión o si hay una versión única, pues mejor que mejor. Y esto sería un poco mis recomendaciones o en base a mi experiencia, ¿no? en lo que es la monitorización y control de proyecto. Insisto, elemento clave la comunicación en la parte de ejecución y en monitorización y control. Y sobre todo en control, ¿no? Transmitir confianza, evitar esa sensación de control, el contar horas y cuándo has fichado y cuándo aunque tengamos que hacerlo, pero bueno, tampoco concederle mayor importancia dentro del proyecto. Es verdad que las compañías, bueno, pues necesitan conteo de horas, etcétera, etcétera. Pero bueno, que quede quizás como un trámite formal. Las necesidades de la gente, bueno, son otras y nosotros debemos sobre todo liderar por objetivos. Mientras los objetivos se cumplan, pues bueno, pues todo va bien. Siempre dentro de una carga normal de trabajo. O sea, se pueden cumplir los objetivos, pero que una tarea a lo mejor te lleve 2 meses, cuando no te debería llevar 2 semanas. Hombre, pues no, en esa situación no tendremos que hablar con la persona, etcétera, etcétera. O sea, es un poco aplicar el sentido común, pero realmente nos debe dar igual si la persona está haciendo determinado diseño, determinado desarrollo, lo que sea, con los pies metidos en la piscina. Eso te debe de dar igual siempre que tú tengas esto. Y bueno, pues poco más ya como conclusiones y recomendaciones, un poco resumen de toda la sesión. Pues bueno, yo diría que el contexto de los en el que se desarrollan los proyectos actualmente ha cambiado. Tenemos varios modelos, pero bueno, parece que al que tienden las organizaciones es un modelo híbrido que combina presencialidad y teletrabajo, ¿no? Entonces eso me lleva a tener equipos virtuales. Los proyectos no se pueden dirigir igual que antes. El modelo híbrido, bueno, pues
tiene una serie de particularidades y tiene una serie de restricciones, tiene muchas ventajas, pero también tiene una serie de restricciones y particularidades y tenemos que adaptarnos para que el éxito de nuestros proyectos. Las bases para el trabajo virtual, para el liderazgo en un entorno virtual o híbrido, ¿no? Son la confianza, la flexibilidad y establecer reglas claras y consensuadas por todos, ¿eh? Conocidas y aceptadas por todos. La fase de planificación es la que va a requerir mayor esfuerzo y la comunicación es clave en las fases de ejecución, seguimiento y control. El impacto tampoco en inicio y cierre del proyecto es muy relevante. Yo diría que es prácticamente igual que se hacía hasta ahora. Y luego, importante, nuestro papel como líderes del proyecto, que no gestores, sino líderes del proyecto, pues es fundamental para el éxito del mismo. Acordaos del liderazgo situacional, acordaros de bueno, pues que las herramientas hay que usarlas, pero bueno, tenemos que buscar en todo momento esa disponibilidad, esa cercanía con nuestro equipo, ejercer un rol facilitador, ¿no? Ser transparentes ante los conflictos o cualquier problema, responder inmediatamente y, bueno, en definitiva, estar muy pendientes de cuáles son las necesidades del equipo y del proyecto. Y, bueno, me he extendido más de lo que esperaba. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, si os parece, pues tenemos tiempo para alguna pregunta. A ver, Víctor Zúñiga pregunta, ¿cómo hacer cuando es necesario finalizar un trabajo, pero la hora de trabajo es insuficiente para dicha labor? A ver, Víctor, esto no es tanto un problema del trabajo híbrido como un problema de cálculo a la hora de planificar. Si tú a la hora de estimar un trabajo resulta que has estimado mal, pues el trabajo va a ser insuficiente. Y el escenario es el mismo que tendrías en un equipo presencial, en una situación de trabajo presencial. Has estimado mal, pues no te da tiempo a acabar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues un sobreesfuerzo. ¿De acuerdo? Dice, se habló como líderes de proyecto, pero hay, con respecto al equipo de proyecto, en cuanto a adaptarse a este nuevo entorno. Claro, el equipo de proyecto también tiene que adaptarse. La relación con los compañeros pues es distinta. Yo os he hablado desde el punto de vista del jefe de proyecto, del director de proyecto, pero evidentemente la relación con los compañeros también existe. Os comunicaréis pues, por teléfono, por Teams, etcétera, etcétera. De esto no hemos hablado, pero yo te diría, Carlos, que un poco aplica siempre las mismas reglas que os he dicho en la relación. O sea, realmente estamos hablando de personas, con independencia del rol que ejercen en el proyecto. Pues tu rol como director de proyecto, bueno, pues no dejas de ser una persona y un miembro del equipo es otra persona. ¿Cómo te relacionas con él? Bueno, pues a lo mejor hablas por Teams, pero hombre, por Teams pon la cámara. ¿Eh? O si tienes alguna cuestión más así, más, a lo mejor pues prefieres hablar por teléfono o a lo mejor preferís pues veros un día en la oficina, uno de los que dais, pues coincidís y a lo mejor pues coméis juntos y os contáis pues lo que sea. Entonces eso pues igual que depende. No hay que perder de vista nunca que somos personas. Angélica, una cuestión importante. ¿Qué diferencia hay entre gestionar y liderar un proyecto? Mira, el rol de gestión es un rol que te proporciona la organización, o sea, es un cargo, ¿de acuerdo? Entonces tú eres el jefe de no sé qué, pues porque has ascendido y te han dado ese cargo y tienes que hacer una serie de cosas. Pero muchas veces el, el jefe realmente no es el líder del proyecto y ahí muchas veces hay conflictos. Entonces, ¿qué es un líder? Un líder es no el cargo de líder no te lo da la empresa, te lo da las personas con las que trabajas.
Puede ser pues un reconocimiento a lo mejor pues porque eres la persona que más sabe de determinada materia o eres el que más experiencia tiene en determinada cuestión o eres a lo mejor el que más capacidad tiene de mediar ante conflictos o es en conjunto la persona que siempre te escucha o normalmente un líder es un miembro más del equipo pero el resto tira del resto. Es como si marcara la ruta, la senda por la que siguen los demás y le reconocen, ¿no? No sé si ha quedado claro, pero es una cuestión interesante. O sea, nosotros deberíamos de tender siempre, siempre, siempre a ser más líderes que directores. Hombre, evidentemente ser director de proyectos sí que el cargo te lo dan, pero bueno, con independencia de eso, lo que deberíamos de ser o intentar ser siempre son líderes del proyecto. Dice, nosotros como líderes también somos miembros de algún equipo y un miembro del equipo desea llegar a ser líder. Eso creo que el desarrollo de habilidades blandas es vital. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro que sí, Alma. El desarrollo de habilidades de las soft skills es crítico, o sea, desde la comunicación, la escucha, o sea, todas esas habilidades. Date cuenta de que siempre estamos hablando de personas. Entonces, bueno, Benjamín dice, yo soy de los que viven en las Islas Canarias, versión Costa Rica. Por ende, no quiero volver a la gris ciudad. Sí, claro, no me extraña, Benjamín. Claro que sí. Entonces, nada, para ti el teletrabajo, pues una maravilla. Dice, muy de acuerdo con las Alma. Dice, muy de acuerdo con las habilidades blandas del líder. No obstante, los equipos de trabajo también deben ser autogestionables para evitar llegar a ese monitoreo constante, que lejos de motivar, presiona no solo al equipo, sino también al líder por esos miembros que no tienen esa habilidad de autogestión. Totalmente de acuerdo, Alma. Hay gente que no, por eso te decía que cuando estás montando el equipo, en la fase de planificación, es importante que conozcas la motivación que tiene cada uno. Bueno, no solo la motivación, he hablado de motivación, pero también esa capacidad de autogestión, de organización, ¿no? Dice, bueno, dar, acordaos al principio del confinamiento, ¿no? Cuando empezamos con el teletrabajo, pues bueno, necesitas aprender a, sobre todo, si para no mezclar trabajo, familia y tener ahí un tutum revolutum que al final acaba pues agotando a la gente con sobrecarga de trabajo, etcétera. Bueno, tienes que saber organizarte. No todo el mundo sabe organizarse. Si tú detectas cuando estás configurando el equipo, pues que alguien no tiene experiencia en teletrabajo o lo vas monitorizando y ves, bueno, pues este como que me ha mandado un correo a las 8:30 o le veo conectado a tal hora. Hombre, esos ya son índices de que la persona, bueno, pues no sabe. Entonces es, bueno, pues ayudarle, darle pautas para que se autogestione, etcétera. Los demás, los que funcionen bien, pues perfecto. Evidentemente, si estás todo el día encima, pues vas a agobiar a la persona y va a ser contraproducente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Angélica. Bueno, creo que son las 7. Bueno, una pregunta más y ya lo dejamos. Baldo dice, ¿cómo establecer los KPIs del personal directo que participa, que participa en el proyecto? A ver, los KPIs, puedes establecer KPIs, ¿de acuerdo? Te pongo el ejemplo de la encuesta de clima laboral. O sea, los KPIs debería de ser la consecución de los objetivos y a lo mejor la desviación en plazos. Y es, bueno, yo es lo que me diría. Es verdad que muchas veces las organizaciones te piden más información y estaba pensando, digo, en la encuesta de clima laboral. Hombre, pues está bien tener datos, pero yo creo que en los proyectos el seguimiento que hagamos debe ser más personal, ¿no? Y ya te digo, como KPIs, yo eh, iría a, bueno, a cómo estás consiguiendo los objetivos que yo te he fijado para el proyecto. Los objetivos del proyecto de entregas o si, bueno, pues es una entrega parcial o parte de bueno, el trabajo que se te ha asignado lo estás haciendo en tiempo, lo estás haciendo adecuado, cuál es la calidad. Los indicadores deberían ir por ahí, más por los objetivos que por otro tipo de cuestiones, por ejemplo, el número de horas que has dedicado.
Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Se pausó el vídeo, se fue el audio, no se escucha. Sí, ha debido de haber algún problema. Muy bien, pues nada más por mi parte. Si os parece, pues ya lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero, bueno, pues que saquéis alguna idea de provecho para vuestros proyectos actuales o futuros. Pues sin más, pues hasta la próxima. Muchas gracias.